de la unión entre las tecnologías en la educación. Empiezo con entre esto y vamos, seguimos. El marco teórico, el aprendizaje con uso de la tecnología, se relaciona con el conectivismo como teoría de aprendizaje, y hablando de las competencias del docente, la competencia digital del docente, según este documento, no sé si lo conocéis, las competencias clave del profesor de lenguas extranjeras, es una de las competencias que debería atesorar cualquier docente, y es una macrocompetencia que conlleva múltiples subcomponentes, como las que podemos ver aquí, la capacidad de un docente de implicarse en el desarrollo de su propia competencia docente, la capacidad de conocer los recursos digitales disponibles en su centro educativo, ¿no? Algunos docentes pueden dar clases de español y en su centro hay un proyector, y él no lo sabe, eso es un problema. Otro subcomponente, aprovechar el potencial de las TIC para dinamizar su docencia, y luego promover que los alumnos utilicen las TIC, la plataforma que han diseñado Alicia, como tarea casera en casa. Podría recomendar que los alumnos la consulten. Hemos visto que hay contenidos relacionados con lo que hacemos en Camerún, entonces veis y solamente tenéis que dar el enlace a los alumnos para que ellos puedan practicarlo en casa de manera interactiva. Bien, vamos a empezar con un análisis de necesidades. Integrar las TICs en las prácticas docentes me parece una utopía en Camerún. ¿Por qué banda estaríais? ¿De acuerdo ahí en medio? ¿Ni de acuerdo ni en desacuerdo? ¿O es posible? Es posible. Es posible. Ahí vamos bien. Segunda, no considero necesario, bueno, si habéis considerado que es posible, aquí también sería posible. Uso herramientas tecnológicas para preparar mis clases. Planificación. ¿Quiénes utilizan? Yo. Pocos, pero algunos. Algo es. ¿Y qué hacéis? ¿Alguien podría comentar más o menos qué hace? ¿Cómo utiliza las tecnologías? ¿Sí? Sí. Ida, habla. Ajá. ¿Qué haces? ¿Cómo integras las tecnologías en tus prácticas docente? Hago PowerPoint con imágenes y también con videos y proyecto en clase. Perfecto. Y después comenzamos. Genial. También genera textos, imágenes que invita a los alumnos para trabajar. Perfecto. Eso hace que el aprendizaje sea más atractivo, ¿no? Sí. Llama la atención. Efectivamente. Bien, más cosas. Vamos a pasar la última directamente. Perdón. Uso la inteligencia artificial para preparar o para diseñar contenido pedagógico. ¿Quién usa? ¿No? 3, 4, 5, más de 10. Genial, perfecto. ¿Estudiantes? Genial. Bien, vamos a empezar viendo algunas iniciativas que se han llevado a cabo en Camerún desde 2020, ¿no? Cuando empezó la pandemia del COVID, que nos obligó, porque antes la gente tenía mucha reticencia, esto es una utopía, no es posible. Si estoy en un pueblo, siempre mirando desde donde no se puede. Así que con la llegada de la COVID, incluso desde las instituciones, ¿no? Se ha llevado bastante medidas, y algunas personas las desconocen, incluso docentes. Por eso me ha parecido interesante empezar por mirar viéndolas. El Ministerio de Educación Secundaria de Camerún diseñó una plataforma, Distance Learning, con recursos, vídeos de entre 30 a 50 minutos sobre contenidos pedagógicos de todos los niveles, de todas las asignaturas, todos los contenidos. Y existen en internet, podéis descargarlos o recomendar que los alumnos las visualicen. ¿Qué más? Una crítica respecto a este recurso es, en primer lugar, la duración de esos vídeos. Un contenido pedagógico de 30, 50 minutos. Si lo proyectas en clase, los alumnos se duermen, claramente se aburren, incluso en casa no podrían verlos. Así que son algunas limitaciones, ¿no?
que se dieron en cuanto a la implementación de esta medida en las aulas, según algunos estudios que realizamos. Y otro estudio demostró que algunos docentes ni siquiera conocen la existencia de esta plataforma. Eso que es un recurso que se podría recomendar, digamos, para complementar, compaginar lo que hacemos ya en el aula. Bueno, eso que comentaba, algunos docentes, la poca preparación del profesorado, consideran que si se ha grabado una clase de 50 minutos sobre los comparativos, yo voy a mi clase, proyecto y los alumnos se duermen, como estáis viendo. No, la tecnología no sustituye al profesor. Y también que la duración no era pedagógica de esos contenidos pedagógicos. Y que institucionalmente, para poder dar continuidad a las iniciativas que se tomaron durante la pandemia, institucionalmente se obliga a los docentes a digitalizar sus clases, como se puede ver ahí, donde vemos al digitalizar en la programación nacional, se insta a los docentes a digitalizar algunas clases, como se puede ver. Y como comentábamos, hay algunos centros educativos con aula multimedia y otros centros pues con solamente un proyector que se puede. Bien, de este estudio que realizamos también sobre el uso de las tecnologías, vimos, como lo habéis compartido, docentes que digitalizan sus clases, ya no pasan 50 minutos apuntando contenido en la pizarra para que los alumnos apunten, eso pierde mucho tiempo, lo tiene digitalizado en PowerPoint, los alumnos apuntan y se realizan tareas más interactivas. Y también se vio el uso de WhatsApp, que me pareció que al fin y al cabo fue el recurso más utilizado por los docentes para compartir recursos y también para que los alumnos puedan compartir y hacer preguntas al profesorado en casa a la hora de resolver tareas. ¿Qué más? Ahora pasamos a las herramientas. ¿Qué herramientas recomiendo para que podáis utilizar en vuestras prácticas docentes? En primer lugar, el uso de las cápsulas, la clase invertida. Creo que se comentó, se habló de la clase invertida ayer. Me parece que es un recurso fantástico para solucionar también el problema de la masificación del número elevado de alumnado en el aula. Porque en este caso, si el alumno, la cápsula, más que menos se trata en español fácil, es que el alumno tenga a su disposición el contenido en formato digital o en formato papel de la clase antes de la clase y que lo pueda consultar en casa, se lo pueda estudiar en casa y cuando llegamos a la clase presencial lo hacemos tareas interactivas porque el saber él ya lo tenía a su disposición. En este caso falta llevarle a utilizar ese saber para hacer algo, ¿no? Cómo hacer cosas con las palabras. Y la clase invertida, como comentaba, vemos una clase centrada en un enfoque basado en contenido. El docente apunta un corpus en la pizarra, el encabezado de la clase, el corpus se manipula. La clase invertida soluciona este problema. Nos hemos quejado 2 horas de clase, que tampoco son 2 horas, son 50 minutos por 2 sesiones de clase. Y la clase invertida te soluciona porque el contenido el alumno ya lo tendría antes de la clase presencial y a su disposición. Eso también, que estamos en la era de la democratización del conocimiento científico, como que el alumno a partir del temario de la asignatura él también podría buscar en internet y encontrar ese conocimiento. Tendríamos que dedicar más tiempo en movilizar esos recursos para hacer debates, para que ellos mismos no vengan incluso a clase, que él mismo lo explique a sus compañeros. Pues eso que hemos explicado. El alumno, la clase tradicional, tenemos lo que hacemos, la instrucción, una clase sobre los comparativos, vienes, introduces la clase, un corpus, se manipula, el alumno llega a hacer producciones imitando ese corpus y después se apunta, se hace la recepción de la regla. Y después una tarea de consolidación y los deberes, las tareas caseras, es lo que hacemos en casa. Ahora sería al revés, la clase invertida. Las instrucciones es de manera informal, el alumno recibe ese contenido de manera informal
por WhatsApp, como algunos utilizan WhatsApp para compartir recursos, según el estudio que he comentado anteriormente, lo recibe todo en casa, lo asimila, lo estudia, incluso puede plantear dudas a su docente. Eso también hay que tomar en cuenta, como se comentaba, se decía ayer, hay que tomar en cuenta el contexto, la realidad de su centro educativo, ¿no? Para ver cómo contextualizarlo, porque algunos tienen más facilidades respecto al uso de la tecnología. Y luego en clase, ¿qué se hace? Lo que decía, interacción, se juega, hacen debates, interacciones, y así la finalidad del aprendizaje, el alumno ve la importancia del aprendizaje al fin y al cabo, porque muchos alumnos, yo siempre comentaba, que eso también requiere que en clase hagamos una especie de negociación del alumno y que le expliquemos que con esta metodología que estamos implementando es para que seas un protagonista, para que utilices la lengua. Porque siempre digo que si un alumno camerunés vuelve a su casa sin haber apuntado nada en su cuaderno, para él que no se ha hecho nada. Aunque haya hablado en clases, dialogado, hecho interacción, para él no ha aprendido nada. Como que hace falta esa etapa de negociación para que el alumno perciba el porqué de ese cambio de enfoque metodológico y que al fin y al cabo pueda aprender. Bueno, ¿dónde encontramos las cápsulas? Las cápsulas se pueden encontrar en internet, recursos en YouTube. Recomiendo, por ejemplo, la página de Tu Escuela de Español, Elena Prieto, que podéis descargar. Hay contenidos que encajan con los contenidos curriculares que tenemos aquí. Lo descargamos, son cápsulas, hemos dicho, 3 a 5 minutos como mucho. Os dais cuenta de que una clase impartida sobre quizá comparativos, o cómo llevar al alumno, que el objetivo de una clase, que el alumno tiene que ser capaz de hacer una reserva en un hotel. En una cápsula también se puede explicar eso en 5 minutos, pero a veces lo hacemos en una clase presencial en 50 porque hay tiempo para interacción, para gestionar a 100 alumnos, o a 40 o a 50. ¿Y qué más? También nosotros podemos ser productores, no solamente consumidores de los productos que existen. Por eso siempre invito a mis alumnos a diseñar también sus propias cápsulas y lo pongo como trabajo, deber, como que voy a calificar y que eso contará para animarles. Como que al inicio para ellos es como una obligación, bueno, para conseguir puntos, pero se lanzan, lo hacen y después se animan, dicen, hostia, eso es interesante, y luego se acaba compartiendo en el grupo WhatsApp, otros docentes lo ven, se animan, así se contagia. Eso. Bueno, vamos a ver, no, todavía tengo tiempo. Vamos a visualizar 2 cápsulas diseñadas por unos estudiantes míos, ejemplo de cápsula. Empezamos por esta. Buenos días, alumno. ¿Veis? Es una cápsula, tiene contenido. El otro día, ayer hablamos del desajuste, ¿no? Entre el programa de la secundaria, la realidad de la secundaria y la formación que hacemos en la escuela normal, en las escuelas normales superiores. Lo que veis que en este caso lo que se está haciendo es coger un contenido curricular de la educación secundaria y diseñar una cápsula. Y eso luego cuando esté en el terreno es docente, él lo utiliza. El objetivo, estamos en el módulo vida económica y mundo laboral, ejemplo de situación de vida, los transportes, los medios de transportes, y él comunica el objetivo de la clase. Bueno, visualicemos. Espero que estéis bien. Un momento. Bienvenidos a la... Y esta clase normalmente, ¿en cuánto tiempo la impartimos? En 50 minutos, ¿no? Veis que en una cápsula de 4 a 5 minutos, si el alumno recibe este contenido en casa, se lo estudian en 4 o 5 minutos, luego en clase ya se practica directamente. Clase sobre las preposiciones a, de, con y en. Estamos en el módulo 4, vida económica y mundo laboral. Como ejemplo de situación, los medios de transporte. Objetivo del aprendizaje.
Al final de esta clase, el alumno tiene que ser capaz de emplear correctamente las preposiciones a, de, con y en situaciones reales de comunicación. Ahora pasamos al corpus. Corpus. Primera frase. Los emigrantes van a América. Segunda. El coche es de Pedro. Y habla Tercero, pausadamente. Pablo habla con Hay un corpus su con amigo. imágenes para acompañar, para que el alumno lo entienda. Same está en el aeropuerto. Para comprender el corpus, debemos plantear las preguntas siguientes respectivamente. ¿A dónde van los emigrantes? A América. A indica aquí el destino. ¿De quién es el coche? De Pedro. De indica la pertenencia o la posesión. Bueno, ya está bien, habéis pillado la idea. Que a veces tenemos un corpus que son frases sueltas y no tenemos imágenes. Veis que con una cápsula es interactiva, tenemos imágenes. El alumno ve, los inmigrantes van a América. Vemos medio de transporte, vemos a los migrantes, aunque un poco estereotipados, ¿no? Vemos cómo van a América. Luego tenemos el coche de Pedro, vemos al señor en su coche, que está saliendo de su coche. Vemos a Pablo con su amigo, como que el alumno, algunos dirán que quizá no se puede aplicar. Yo siempre pienso, digo, hay que pensar positivo, hay que ser optimista. Hay que pensar que te van a destinar en un sitio donde no tengas recursos. Piensa que aunque me manden donde no hay recursos, tengo que cambiar, porque es una idea. Pero un docente tiene que ser creativo, buscar otra manera de llevar a cabo la innovación. Todo lo que hemos ido haciendo estos días no es para que vayáis, no es una moda preta por ti. No, para ahí, no. Da ideas para inspirarnos y llevar otras. Bien, vamos a ver una segunda cápsula. Esta. Hola, muy buenos días queridos alumnos y bienvenidos a esta clase de español. Hoy quiero que aprendamos juntos sobre la concordancia de los tiempos verbales en español. El objetivo de esta clase es que vosotros seáis capaces de hacer corresponder correctamente los tiempos verbales en los discursos indirectos durante situaciones de comunicación reales. Entonces, para alcanzar este objetivo nos vamos a plantear juntos la siguiente pregunta, que cómo o con qué tiempos se deben corresponder el presente y el imperfecto de subjuntivo. Muy bien, para responder entonces, siguiente corpus, el corpus que se compone, como bien se ve, de 5 frases. Las vamos a leer. 1. Te escribo para que me respondas. 2. Mi madre quería ir a la escuela ayer. Y chicos, que en el presente de subjuntivo se corresponde con el presente de indicativo. En la segunda frase, el imperfecto de subjuntivo se corresponde con el imperfecto de indicativo, ¿no? En la tercera frase, el presente de subjuntivo se corresponde otra vez con el presente de indicativo. En la cuarta... Y esto es lo que solemos hacer en el aula presencial. Ponemos un corpus, se enseña de manera inductiva, aunque también hay que reconocer que no es solamente una manera de enseñar, llevar la gramática, como vimos con Oscar ayer, se podría llevar desde otra perspectiva, es lo que hacemos presencialmente, pero en 5 minutos el docente lo ha explicado y la clase es más interactiva en la clase presencial. Bien, y el diseño no es complicado, ¿eh? Se trata de echarse al agua y aprender a nadar. La metodología educativa es provechosa y eficaz cuando amplifica la capacidad del profesor. Se trata de eso, utilizarla para dar dinamismo, ver lo que podría añadir, ¿no? Que la tecnología sea el docente, no, imposible.
La cuestión no es si debemos usar las TICs en la educación, sino cómo hacerlo de manera pedagógicamente significativa. La clase invertida otorga al alumnado un papel preponderante y lo responsabiliza. ¿Por qué lo responsabiliza? Porque en casa él tiene el recurso a su disposición y lo utiliza. Como es un video, para él también es atractivo y le llama la atención. Él lo visualiza. Y en los años, esta frase de Kazan, que también me gusta bastante, que en los años 80 y 90 la preocupación del docente era gestionar 60 o 90 minutos de clase presencial. Hoy, en cambio, tenemos que pensar en otras cosas. Con Internet la clase se ha vuelto híbrida y virtual. Como que sí, hay la realidad de la reducción del horario lectivo, 2 horas, pero debemos pensar solamente en esa franja. El alumno fuera del entorno de la clase puede aprender. Tenemos que pensar en medidas para ampliar la entrada de información, el input del alumno, utilizando en este caso las cápsulas. Producción del input también, output diversificado. Pues con esta cita de Kazan, muchas gracias. Si hay preguntas estaré dispuesto. Muchas gracias.